Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer todos juntos a una voz. Apocalipsis 14, 6. ¿Lo tiene? Confírmeme con un amén. Un fuerte amén. Están desanimados. Un fuerte amén. Eso. Apocalipsis 1, versículo 6. Dice allí la Biblia: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estamos estudiando acerca de los distintivos bautistas. Hemos dicho que los distintivos es algo que nos diferencia de otras doctrinas. Hemos dicho que los distintivos es algo que nos pone aparte y nos diferencia de lo que podríamos catalogar como la falsa doctrina. Los distintivos bautistas marcan la pauta entre lo que nosotros creemos como cristianos conforme a la palabra de Dios. Si usted cree la palabra de Dios, usted deberá ser diferente. Dios es santo y es un atributo que Él tiene que ningún otro Dios tiene. Los dioses en la mitología griega, en cualquier otra mitología, son poderosos, lo uno y lo otro, pero Dios es santo, hermano. Eso lo hace diferente. Asimismo, el cristiano es santo también. El cristiano tiene distintivos, tiene creencias, tiene una fe que lo debería hacer distinto al mundo, que lo debería hacer distinto a la falsa doctrina. Por lo tanto, nosotros estamos estudiando acerca de los distintivos bautistas. ¿Recuerdan cuál era el primer distintivo? ¿Cuál era el primer distintivo? Muy bien, la base de autoridad bíblica. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra única fe de regla, de autoridad y práctica. ¿Cuál era el segundo distintivo bautista? ¿Cuál era? Muy bien. ¿Y el tercero? ¿Cuántas ordenanzas hay? Muy bien, son 2 ordenanzas y estamos estudiando acerca del sacerdote de todo creyente. Y vamos a continuar viendo acerca del sacerdote de todo creyente. Quizás hay cristianos que se hayan convertido hace poco y no entiendan que son sacerdotes. Debería entender eso porque es de gran bendición para nuestras vidas. Entonces vamos a volver a leer el versículo, oramos y damos inicio a la enseñanza del día de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Necesito que lo lea bien fuerte. ¿Listo? Vamos a leerlo a cuenta de 3. 1, 2, 3. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, por permitirnos estar en tu casa. En este momento oramos a ti, Señor, para que abras nuestro entendimiento, podamos entender tu palabra, Señor, y podamos aplicarla. Que podamos, Señor, llevar a cabo lo que dice tu palabra y que podamos, Señor, en esta mañana glorificarte a través de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Que al final del culto podamos tomar una decisión y podamos salir de acá con una decisión tomada, Señor, que cambiará nuestras vidas, Señor. Gracias por lo bueno que eres. Te pido, Señor, que me quites a mí en medio. Señor, reconozco que no soy nada, pero me encomiendo a ti, Señor, para que tú pongas las palabras que mis hermanos deben escuchar. Te doy gracias por este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Listo, puede sentarse, hermano. Y entonces veamos la tarea del sacerdote. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Era interceder entre Dios y ¿quién? Y los hombres, ¿cierto? El hombre no podía acercarse a Dios. Recuerde, hermano, que el hombre es pecador. El hombre no puede acercarse a Dios porque Dios es santo. Y por la santidad de Dios, si el hombre tratara de acercarse a Dios, aunque no lo va a hacer, quedaría fulminado, quedaría exterminado, porque la misma gloria de Dios lo mataría. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios estableció hombres para que mediaran entre Dios y los hombres. Estos hombres tenían varios ministerios. Por ejemplo, podríamos ver el ministerio del profeta. ¿Cuál era el profeta? El profeta era aquella persona que se encargaba de hablar con Dios y pasarle las palabras de Dios al pueblo. Hablaba de parte de Dios un profeta. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres, pero de manera que el hombre se pudiera reconciliar con Dios a través de lo que Dios había establecido en su palabra, como los sacrificios
que eran un simbolismo de lo que iba a ser Cristo en la cruz de Calvario. Entonces podemos ver que la tarea del sacerdote se cumple plenamente en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? El sacerdote había sido impuesto, vamos allí a Hebreos capítulo 9, el sacerdote había sido impuesto con la tarea de simbolizar o de representar lo que haría Cristo en la cruz de Calvario. Hebreos capítulo 9, versículo 23, léalo allí, dice la Biblia: fue pues necesario que las figuras, ¿las qué? ¿Sí está leyendo? ¿Sí está leyendo, hermano? Ya se durmió. Las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjese, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Recuerde que el sacerdote entraba en el santuario hecho de manos, una representación, una figura de lo que había en el cielo, y mire lo que dice allí: hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Recuerde, el sacerdote ofrecía sacrificios todos los años, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio todos los años, los sacerdotes ofrecían sacrificios continuamente para arreglar la situación entre el pueblo y Dios. Pero fíjese, Cristo no hizo muchas veces, sino Cristo lo hizo una vez, dice ahí el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, fíjese, se presentó una vez para siempre. ¿Cuántas veces se presentó Jesucristo? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para, fíjese esa palabra, quitar de en medio el pecado. La tarea entonces de Cristo no era quitar de en medio el pecado, no era, por así decirlo, cubrir la maldad, cubrir el pecado momentáneamente, sino la tarea de Cristo era quitar totalmente, ¿qué? El pecado, nos está diciendo el versículo 26. El sacerdote lo que hacía, presentaba sacrificios cuando el pueblo pecaba, y asimismo podía tapar o cubrir o pasar por alto, pero no podía quitar los pecados de la humanidad. El único que puede quitar los pecados de la humanidad se llama Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo consumó la obra del sumo sacerdote en su obra en la cruz del Calvario. Fíjese, esto puede ser de gran bendición, hermano. Porque si hay alguien que aquí no ha creído, si hay alguien que aquí dice: no, hermano, yo soy pecador, voy de camino al infierno, yo estoy destituido de la gloria de Dios, fíjese que el único que puede arreglar esa situación con Dios se llama el Señor Jesucristo. Pero esto no es solo de bendición para los incrédulos, también es de bendición para el cristiano, porque gracias a Dios ya no tenemos que ir a un sacerdote y presentar nuestros sacrificios, sino que podemos acceder directamente a la presencia de Dios y ponernos a cuentas con Él. Mire, si usted entiende esto, querido hermano, su vida va a ser bendecida, porque usted va a pasar a otro nivel de santidad, va a pasar a otro nivel de conocimiento de Dios. De lo contrario, si usted no entiende esto, hermano, va a seguir siendo el mismo cristiano. Lo bueno es que usted pueda aplicar esto. Entonces vamos a ver el punto número 3 de la clase, y en esta mañana les quiero hablar con respecto a la base del sacerdocio universal. El sacerdocio universal tiene una base que está fundamentada en 3 puntos muy importantes que vamos a estudiar esta mañana. Necesito que 4 hermanos con traje y corbata pasen acá al frente lo más rápido posible. Y mientras tanto vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4. 4 hermanos con traje y corbata, por favor. Eso, muy bien. Listo, Hebreos capítulo 4, versículo 14. Cuando lo tenga, confírmeme con un amén. Listo, están bien chiquitos los hermanos, pero esperemos que puedan ver ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, muy importante esa palabra de sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sigue diciendo allí la Biblia, sino uno que fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y lo primero que tenemos que ver con respecto a la base del sacerdocio universal es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Si usted lo cree, debería decir amén, hermano. No hay otra forma, no hay otro sacrificio que sea propicio para que usted se presente delante de Dios, sino solamente Jesucristo. Las obras no le van a salvar, la religión no le va a salvar, un pastor no le va a salvar, lo que usted intente hacer bien no le va a salvar. Cristo es el que se ofreció delante de usted para que usted pueda ir al cielo y para que usted pueda acercarse a Dios. Es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, el sacerdocio universal, que lo podríamos denominar como todo este grupo de hermanos que están acá, se va a definir en tres aspectos. Y el primero es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces pasa lo siguiente, acá está el hermano Iván, ¿sí? El hermano Iván es pecador, al igual que todos nosotros, si no, mírele la cara. Pero nosotros somos pecadores y la Biblia enseña que por causa del pecado el hombre está destituido de la gloria de ¿quién? Entonces Iván no puede ir al cielo, entonces Iván no puede orar, entonces Iván no puede pedirle a Dios algo porque Dios no le va a escuchar. La Biblia dice que Dios no escucha a pecadores. Iván está totalmente apartado de Dios. Dice la Biblia que Iván está sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, de los pactos de la promesa. Iván está en esta situación. Y así está cada persona esta mañana que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Está como Iván, está apartado, está destituido de la gloria de Dios. No puede entrar al cielo, ¿sí? No puede entrar al cielo si muere. Si Iván, bueno, Iván ya es salvo, sí, pero si Iván no fuera salvo, no pudiera entrar al cielo si muere, ¿sí? Y es una gran verdad que usted tiene que considerar. Si usted es pecador y no ha aceptado a Cristo como su sumo sacerdote, como el que le ha dado, como el que le puede dar la salvación, usted muere y no puede ir al cielo, ¿sí? Pero entonces, Iván está ahí destituido de la gloria de Dios. La Biblia dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Dice la Biblia que Él se presentó delante de Dios para reconciliarnos con Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 19, más adelantico. Hebreos capítulo 10, versículo 19, ¿lo tiene? Y dice allí, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo? Que el único mediador que puede haber entre Iván, que es pecador, y entre Dios, supongamos que el hermano sí es una representación de Dios, ¿sí? Y entre Dios se llama Jesucristo. O sea, la forma en la que Iván puede ir a Dios se llama Jesucristo, es la única forma. ¿Y quién es Jesucristo? La Biblia enseña que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que pasaba? Se hacía algo y se presentaba el sumo sacerdote y ofrecía sacrificios ¿a quién? A Dios, sí, ofrecía sacrificios. Y Iván podía ser perdonado de la maldad por la obra que estaba haciendo ¿quién? El sacerdote o también el sumo sacerdote que hacía un sacrificio anual por todo el pueblo, ¿sí? Esa era la obra que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Pero lo primero que usted debe entender, querido hermano, sobre el sacerdocio universal, todo lo que estamos viendo, es que Cristo es el gran sumo sacerdote. Entonces, acá tenemos un sacerdote, que es el sacerdote del Antiguo Testamento, ¿sí? Él era el que presentaba y el que intercedía. Sin sacerdote, ¿qué pasaba? Pues el hombre no podía restablecer su comunión con Dios, no podía estar bien con Dios y pasaban muchas cosas. Pero el gran sumo sacerdote y el sacerdote tenía la tarea de reconciliar al pueblo ¿con quién? Con Dios. Por eso era la gran necesidad de aquel entonces. Fíjese entonces que la gente
sí entregaba sus sacrificios al sumo sacerdote, la gente daba los sacrificios, los holocaustos al sacerdote, pero ellos entendían que primordialmente la tarea del sacerdote era una representación de lo que iba a ser el Señor Jesucristo más adelante. Lo segundo que podemos ver está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y dice allí 1 Timoteo 2, 5. Entonces si quiere, hágase aquí mi hermano Willy, más para adelante, eso aquí. Listo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y dice allí la Biblia, porque hay un solo, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Dice allí la Biblia, y un solo, ¿qué? Mediador, y fíjese la cláusula aquí, entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente es el Señor Jesucristo. Entonces decíamos que el sacerdote presentaba sacrificios, pero entonces el sacerdote era una figura, ¿sí?, que tapaba, o por así decirlo, representaba lo que iba a ser el único mediador entre Dios y los hombres, que era ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice la Biblia allí que el único que podía mediar totalmente, solucionar el problema que había entre Dios, que es santo, Dios que es justo, Dios que es perfecto, y el hombre que es pecador, que es injusto, que es imperfecto, que es malvado, solamente se llama Jesucristo. Dice allí el versículo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador es el gran sumo sacerdote, y el gran sumo sacerdote tiene un nombre que dice la Biblia, es Jesucristo hombre. Entonces, lo que vino a hacer Cristo en la cruz de Calvario, ¿sí? Cristo vino, ya el sumo sacerdote se quedó allá en el Antiguo Testamento, Cristo vino, y dice la Biblia que cuando Cristo vino, Mateo capítulo 26, usted lo puede encontrar allá, dice que cuando Cristo vino, ofreció su sangre, el velo del templo se rasgó, y Cristo completó toda la tarea que, por así decirlo, estaban haciendo los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ningún creyente tenía acceso al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento ningún creyente podía acceder a la presencia de Dios. Solo lo podían hacer a través del sumo sacerdote o a través del sacerdote. Pero cuando Cristo vino, arregló ese problema de pecado, y la Biblia dice que el hombre se puede acercar a la presencia de Dios directamente, porque es el único mediador. A través de Cristo, entonces, decimos que el hermano Iván puede ir al cielo. A través de Cristo decimos que el hermano Iván puede ir a la presencia de Dios. A través de Jesucristo podemos decir que el hermano Iván puede experimentar todos los bienes que Dios da solamente a través del Señor Jesucristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué Dios no escucha mis plegarias? Hermano, pero ¿por qué Dios no me da un trabajo, no me responde mis peticiones de oración? Tiene que analizar si usted está en Cristo. Y si usted está en Cristo, la Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Y Él va a tomar sus oraciones y se las va a llevar al Padre, y el Padre así las podrá responder. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos capítulo 7, versículo 24 al 27. Hechos 7, 24 al 27. Y dice allí la Biblia, Hechos 7, 24 al 27, dice, y al ver a uno que era maltratado, Hebreos capítulo 7, versículo 24, qué pena hermanos, ahí el bosqueo quedó mal anotado. Hebreos capítulo 7, y dice allí la Biblia, Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 27. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hermano, nadie le puede quitar la posición a Cristo. Cristo entregó su sangre, ofreció su sacrificio delante de Dios, y nadie puede suplantar este sacrificio que hizo Jesucristo. Es una vez, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Cristo lo hizo por todos los hombres que deciden creer, poner su fe en Él. Se les va a aplicar este sacrificio, y dice allí, dice la Biblia en el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, salvar para siempre, ¿sí? Salvar para siempre a los que por Él, fíjese, se acercan a Dios.
Entonces, acá estamos viendo lo que dice en el anterior versículo, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, y dice la Biblia que ellos se pueden acercar solamente a través de Jesucristo. Y dice allí, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Vea, el sacerdote ya se cansó. Se cansó de ofrecer sacrificios. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Ofrecía, intercedía entre el pueblo y Dios, ¿cierto que sí? Pero la Biblia dice que ahora, ¿quién es el que hace esa tarea? El Señor Jesucristo. Fíjese esa frase que aparece allí, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. La persona entonces que está en Cristo, bueno, Iván ya fue salvo, ¿sí? La persona que está en Cristo tiene un intercesor que nunca lo va a dejar. Tiene un sumo sacerdote que siempre va a estar intercediendo delante del Padre para que Él no quede solo. Imagínense qué sería de Él sin la intercesión de Jesucristo en este mundo. Lo acabaría el pecado, lo acabaría el mundo, lo acabaría la maldad. Él mismo se acabaría. Si no, vea ya cómo está acabado el hermano. Pero Él mismo se acabaría, hermano. Si no estuviera Jesucristo, la obra de Jesucristo, este hombre no podría de ninguna manera acercarse a Dios. Este hombre ni siquiera podría existir en este mundo. El pecado lo acabaría rápido. Pero gracias a Dios porque Cristo se entregó y Cristo dio su sangre. Y dice la Biblia que Él lo hizo para completar la tarea del sumo sacerdote y ser el único mediador entre Dios y los hombres. Ese sacrificio lo ha aceptado usted, hermano. ¿Ese sacrificio usted lo ha creído? ¿O usted está como Iván, no siendo salvo? Está como Iván no siendo salvo. Sin Dios, dice la Biblia, sin esperanza en este mundo. ¿Cómo está usted? Si usted no ha aceptado al mediador, hermano, debe aceptarlo. Acá no le estamos diciendo que acepte lo que nosotros creemos, que acepte lo que se predica, que acepte nuestros pensamientos. Le estamos diciendo que acepte al Señor Jesucristo. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, acéptelo hoy, por favor. No salga de este lugar, no cruce esa puerta del auditorio sin aceptar al Señor Jesucristo. Y si usted ya lo tiene, sabrá que Él es su gran sumo sacerdote, sabrá que Él es su mediador, ¿sí? El que le puede llevar a Dios y el que puede salvar su alma. El que le puede ayudar en sus debilidades, como leíamos ahorita en Hebreos, el que puede entender cuál es su situación. Ese gran sumo sacerdote es el Señor Jesucristo. Fíjese entonces que entre el hombre y Dios había un conflicto. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4 que la amistad del mundo, y del pecado, de la maldad, es enemistad contra Dios. La persona que no ha arreglado su situación con el Señor Jesucristo se encuentra en un gran conflicto con Dios, ¿sí? Dice la Biblia en Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre la persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Pero hermano, ¿cómo así que la ira de Dios sobre mí? Sí, la ira de Dios, la ira de Dios. No crea que Dios es un osito cariñosito, solo peluche, caricias. No, no, no. Dios también es ira, Dios también es fuego consumidor y la manifiesta a aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo por su situación de pecado. Hay un conflicto entre Dios y la persona que es pecadora. Sí, hay un conflicto. Pero fíjese lo que hizo el Señor Jesucristo. Vamos a ir allí a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Y mire lo que dice el versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese que lo único que quiere Cristo al venir a morir en la cruz del Calvario es que este pecador tenga paz ¿con quién? Con Dios. Lo único que Cristo quiere es que este hombre se reconcilie, dice el versículo, con Dios. Y sería muy necio, hermano, que este hombre decidiera rechazar al Señor Jesucristo, porque no habría forma de reconciliación, no habría forma de que este hombre pudiera experimentar la salvación, curar la enemistad que hay entre Dios y él, que es un pecador. ¿Me hago entender? Pero fíjese, qué más triste aún, que el cristiano ya siendo creyente
sepa que tiene un sumo sacerdote, pero sepa o quiera irse en pos del pecado. Y no entiende que hay un sumo sacerdote que le puede limpiar del pecado y hacer que su comunión esté bien con Dios. Qué triste la situación del cristiano que se encuentra fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Qué triste la situación del cristiano que no confiesa su pecado ante el sumo sacerdote sabiendo que Él es el que intercede delante de Dios. Hay un sumo sacerdote, hermano. Hay un mediador. Este mediador, este gran sumo sacerdote se llama nuestro Señor Jesucristo. La Biblia afirma muchas veces, usted lo puede estudiar, que Cristo es el único mediador. Pero entonces, si Cristo solucionó la situación con Iván, que era pecador, ya es salvo, ¿sí? Si Cristo solucionó y arregló el problema de pecado que Iván tenía con Dios, la Biblia dice, y es el tercer fundamento que vamos a estudiar esta mañana, ¿sí? Uno de los más importantes, es que Cristo nos hizo sacerdotes. Y fue el versículo con el que acabamos de leer, y eso tiene muchas implicaciones, hermano, para la vida cristiana. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice allí la Biblia, y nos hizo reyes ¿y qué? Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. No solo Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, no solo Cristo es el único, recuerden, único mediador entre Dios y los hombres. Cristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, dijo, está bien, lo que yo quiero con ese sacrificio es que los que crean en mí también se conviertan en... ¿Sí está aquí conmigo o no? Apocalipsis 1:6. Léalo allí. Nos hizo reyes, sí. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Que cada creyente en qué se convierta en un sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? Que Iván ya no va a ser un triste pecador. Que Iván ya no va a estar destituido fuera de la voluntad de Dios. Cristo va a ser Iván va a ser un sacerdote. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, pero ahora Iván va a ser un sacerdote. Y fíjese que en el Antiguo Testamento los sacerdotes debían tener muchos requisitos, bastantes requisitos para poderse acercar a la presencia de Dios e interceder por el pueblo. Sí, ya se paró porque ya sabía que iba a hablar de él. Pero estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, y tenían muchos requisitos. ¿Sabe cuál es el único requisito para que hoy una persona se pueda convertir en sacerdote, en creyente? ¿Aceptar qué? Al mediador. El mediador es el camino para llegar ¿a quién? A Dios. Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo lo dijo que Él era la puerta. Cristo dijo que Él era la forma para acceder al cielo, a la presencia de Dios. Entonces, el pecador, para ser un sacerdote, sí, ya les explico qué es ser un sacerdote, el pecador para acceder a la presencia de Dios, tiene que aceptar al Señor Jesucristo. Fuera de Él no puede hacer nada. Fuera de Él, sus oraciones, como les decía ahorita, no van a ser respondidas. Va a estar fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice muy claramente que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice allí la Biblia, Apocalipsis 5:10. Un fuerte amén cuando lo tenga, hermano, para que no se quede dormido. Y si el que está al lado suyo está dormido, dele un calvazo. Dice allí la Biblia, Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, la Biblia dice que Cristo, sí, entregó su sangre, consumó la obra del sacerdocio, pero lo que quiere Cristo es que ahora ese pecador se acerque a la presencia de ¿quién? De Dios, gratuitamente, de Dios sin reserva alguna, que el pecador pueda ir a la presencia de Dios, como dijo el profeta, en cuya presencia estoy. Dios quiere que entonces el cristiano entienda que también es un sacerdote. Y lo que tenemos que entender con respecto a esto, los 3 puntos que les acabé de mencionar, es que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Cristo es el único mediador, ¿sí?, entre Dios y los hombres. Pero Cristo nos hizo sacerdotes. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo fue a donde el pecador, vaya donde el pecador, lo agarró
lo arrebató del fuego, del infierno, del pecado del mundo y lo trajo ¿a dónde? A Dios. ¿Lo llevó a dónde? A Dios. Entonces, mire, el pecador, siendo tan inmundo, siendo tan perverso, siendo tan injusto, tan malo, no pude escoger mejor persona, ¿cierto? Ese pecador pudo acercarse a la presencia de ¿quién? De Dios. No vale nada, hermano. No cuesta, no es difícil. Solo es que usted acepte al mediador y este hombre, que era un vil pecador del pueblo pagano, se convierte ahora en un sacerdote. Tiene un gran sumo sacerdote que siempre intercede por él ante el Padre. Pero él también se convirtió ahora en un sacerdote. O sea, él puede ofrecer su sacrificio, como dice allí en Romanos capítulo 12, presentar su cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él puede hacerlo, porque está bajo el gran sumo sacerdote, está bajo el mediador. La persona que no ha aceptado a Cristo no puede hacerlo, o sea, no puede estar así cerca, en la presencia de Dios, pero él puede, porque él aceptó al Señor Jesucristo, y la Biblia enseña que él de ahora en adelante es un sacerdote. Y fíjese, Romanos 5:10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, bueno, leamos desde el versículo 8. Mire, usted por favor entienda el gran amor de Dios para con nosotros, hermano. Nosotros no merecíamos nada, nosotros no merecíamos ir al cielo, no merecíamos tantas bendiciones, no merecíamos el respaldo de Dios, no merecíamos estar dentro de su voluntad, porque todos nos habíamos decidido salirnos de los caminos de Él, de la voluntad de Dios, y no deberíamos, ¿sí?, estar hoy, incluso ni siquiera en esta iglesia. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor, ¿sí? ¿Quién fue el que mostró su amor? Dice la Biblia, Dios muestra su... Usted y yo no podíamos mostrarle ninguna pizca de amor a Dios porque éramos pecadores. Nuestro pecado, nuestra maldad nos había llevado por el camino de la perdición, incluso algunos aún siguen por ese camino en este momento. Dice, mas Dios muestra su amor ¿para con quién? Para con nosotros. Fíjese, Dios amó ¿a quién? Ahí van. Dios amó a usted, hermano. Dios amó a mí. Y por eso podemos estar en comunión, porque Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo, ¿quién? Cristo murió por nosotros. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué fue la sangre de Cristo? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario. El sacrificio que Cristo presentó como gran sumo sacerdote para ofrecer delante de Dios. Y dice allí, justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Recuerda cuando Iván estaba a este lado? ¿Qué estaba experimentando? La ira de Dios, el infierno si se moría, pero la Biblia dice que Iván fue salvado de la ira de Dios por el amor que Dios tuvo para con Iván, enviando al Señor Jesucristo, versículo 10, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fíjese, si usted, hermano, ya aceptó a Cristo, usted está en Dios, ¿sí? Dice la Biblia que usted está en Cristo. El que está en Cristo es una nueva criatura, ¿sí? ¿Qué problema hay, hermano, entonces para que el cristiano entienda que no debe estar en conflicto con Dios? ¿Sí? Si el cristiano ya fue salvado, ¿cuál debería ser su relación o su comunión con Dios? Debería ser una relación correcta, debería ser una relación santa, debería ser una relación donde Iván entienda que Dios le amó, donde Iván entienda que Cristo murió por él, donde Iván entienda que él puede estar dentro de la voluntad de Dios, él puede estar en la presencia de Dios
Y qué triste es que muchos cristianos hoy no decidan estar en la presencia de Dios. Qué triste es que muchos cristianos hoy en día decidan apartarse de Dios, olvidarse lo que hizo el Señor Jesucristo y olvidarse la posición que ellos tienen, hermanos. Ya no es cualquier persona, son hijos de Dios. Ya no es cualquier persona, dice la Biblia que son sacerdotes. O sea, él mismo puede acercarse y llevar sus sacrificios a la presencia de Dios. Y el cristiano no entiende esto, hermano. Porque si el cristiano entendiera esto, viviría de una forma diferente. No estaría en pecado, fornicando, adulterando, tratando mal a su marido, a su esposa. No estaría haciendo eso. Estaría en la presencia de Dios. Sabría que cualquier pecado, hermano, ya no tiene que ser solucionado con Dios a través de un sacrificio y un holocausto de un animal, sino que es a través de la comunión que él puede tener con él. Dios puede perdonarle, hermano. Si usted es cristiano, Dios puede otra vez enderezarle y guiarle a su voluntad. Si usted no es cristiano, acepte a Cristo para que pueda estar dentro de la voluntad de Dios. Fíjese, hermano, entonces que si usted lee todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, toda la Biblia si quiere, se dará cuenta que la Biblia desconoce totalmente el uso de otros mediadores. No acepta sacerdotes el día de hoy, no acepta mediadores, no acepta algo como que usted vaya y le confiese sus penas, sus pecados al Padre y sea perdonado. No acepta eso. Acepta que usted vaya directamente a la presencia de Dios por los méritos del Señor Jesucristo. La Virgen María no le va a solucionar su problema con Dios. Un pastor mucho menos, ¿sí? Una verdad que no es correcta tampoco. Una forma incorrecta de acercarse a Dios como subiendo a Monserrate de rodillas, haciendo un montón de cosas raras, no le van a acercar a Dios, solamente el Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo tomó a Iván y lo llevó a la presencia de Dios, sí, al pecador. ¿Qué tiene que hacer ahora Iván? ¿Qué tiene que hacer Iván sabiendo que de ahora en adelante es un sacerdote, teniendo un sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que hacer Iván? ¿Será que tiene que alejarse de Dios? ¿Será que tiene que buscar su propia voluntad diciendo, no, es que ya soy salvo y puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Será que Iván tiene que hacer eso? No. Entonces tenemos la base del sacerdocio universal que se resume en tres grandes verdades. Uno, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Dos, Cristo es nuestro único mediador. Tres, Cristo nos hizo. Entonces, ¿quién es el gran sumo sacerdote? Muy bien. ¿Y Cristo qué es? ¿Mediador entre quién? Y con esa mediación que hizo Cristo nos hizo sacerdotes. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora Iván, sabiendo que él es un sacerdote? ¿Qué tiene que hacer ahora Iván, sabiendo que Cristo lo tomó, y lo tomó de su estado de perdición y lo llevó a su presencia? ¿Qué tiene que hacer Iván? Vamos a ver algunas cosas. Y lo primero que Iván tiene que hacer es la oración, hermano. La oración es la comunión con Dios. Fuera de la oración, el cristiano, hermano, está solo, por así decirlo. Fuera de la oración, el cristiano no sabe ni para dónde coger. La oración, hermano, es la forma en la que Iván puede acercarse a Dios, adorarle, tener comunión con Él y puede presentarse ante Él con sus peticiones y las decisiones que Él va a tomar, ¿sí? El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, que otra vez se volvió a sentar, hermano, como que tiene sueño. El sumo sacerdote lo que hacía era tomaba el sacrificio del pueblo y lo llevaba ante ¿quién? Ante Dios, ¿cierto que sí? Ahora no, ahora el cristiano, entendiendo que ya es salvo, entendiendo que es un sacerdote, toma su pecado, su maldad, sus decisiones que toma durante una predicación y los lleva directamente a Dios a través de ¿qué? A través de la oración. Mire 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Nos menciona el corazón de Dios allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pero también nos menciona el deber del cristiano con respecto a la oración. Dice allí la Biblia, exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y fíjese que la oración no va desligada de lo que es Dios en su esencia, dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro. ¿Qué es bueno y agradable?
¿Qué es bueno y agradable? ¿Sí le está poniendo atención al texto, hermano? ¿Qué es bueno y agradable? Muy bien, en el Antiguo Testamento, ¿qué era agradable ante Dios? Que el sacerdote cogiera y llevara sus sacrificios. Recuerda, era una tipología de lo que Cristo iba a hacer, ¿cierto que sí? Pero ahora es agradable que el cristiano se acerque directamente a Dios. Dice allí la Biblia, con rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y mire lo que dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Fíjese, ahí mismo está el corazón de Dios. O sea, el corazón de Dios no es que solo los hombres sean salvos, sí, obviamente ese es el propósito principal, hermano, y qué bendición. Pero también el corazón de Dios es que está en que el hombre entienda que tiene que orar. Está en que el hombre entienda que tiene que orar por otros hombres para que sean salvos. Está en que él tiene que tener comunión con Dios para que él pueda estar bien con Dios. Es el corazón de Dios, hermano. La comunión que un cristiano tiene con Dios es en cuánto tiempo pasa hablando con Dios. Si usted dice, no, hermano, yo solo oro cuando voy a comer. Esa es su relación con Dios, su comunión con Dios. Fíjese, cuando usted no habla, por ejemplo, los maridos no hablan con sus esposas, ¿sí? ¿Qué comunión hay ahí? Ninguna. Va a haber pelea, desacuerdo, el uno va a tirar para un lado, el otro va a tirar para el otro, porque no hay comunión, no hay hablar, ¿sí? No hay eso de hablar. Pero cuando el cristiano, hermano, está en comunión con Dios es porque está orando. Cuando el cristiano entiende que es un sacerdote es porque ora, hermano. Entiende que tiene que ir a la presencia de Dios para que sea limpiado. Entiende que tiene que ir a la presencia de Dios para que pueda ser guiado, hermano. Para que pueda ser perdonado. Para que sus decisiones puedan ser apoyadas. Ya no tiene que ir a un sacerdote con un sacrificio. Ya no tiene que ir a otro lugar a hacer cosas raras. Tiene que acercarse directamente a la presencia de Dios por los méritos del Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo es una mención entonces que usted tiene que ir a Dios con rogativas. Esto significa cuando usted ora por una necesidad, cuando usted se acerca a Él por una necesidad, tiene alguna necesidad grande y va a Él y le ruega que haga eso, ¿sí? Dios quiere que usted haga rogativas, que tenga comunión con Él a través de la oración con rogativas. Él quiere que usted ore, ¿sí? La palabra que aparece allí después de rogativas. Oraciones es el término hablar, ¿sí? Hablar directamente con Dios, no es entenderse de Dios. Dice allí el versículo más adelante, oraciones, peticiones, ¿sí? Peticiones. Esto involucra la idea de una intercesión cuando usted ora por alguien o alguien para que Dios le extienda su misericordia, para que el pecado no lo destruya, para que Dios lo pueda salvar, ¿sí? Eso es una petición. Pero también la Biblia dice que usted debe acercarse a Dios con acciones de gracias. Es la palabra Eucaristía, ¿sí? Es un agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho con su vida, ¿sí? Hay dos tipos de oración. Está la oración privada, que enseña Mateo capítulo 6, versículo 6, pero también está la oración pública, cuando oramos como congregación, Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. El cristiano debe entender, querido hermano, que la oración debe ser en el nombre del Señor Jesucristo, porque recuerde, ¿quién es el gran sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. Entonces, la oración, como enseña la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 24 al 25, en Juan capítulo 14, versículo 6, versículo 13, es que la oración debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que Cristo intercede delante de Dios por nosotros. Nosotros debemos llevar nuestra oración al Señor Jesucristo. Fíjese que entonces Jesucristo también es sacerdote inmutable. Cristo siempre va a estar disponible las 24 horas del día. Hermano, y si es a la 1 de la mañana que necesito que Dios me responda a la oración, Dios se la va a responder. Hermano, y si es dentro de un año que Dios me responda a la oración, Dios se la va a responder. Hermano, y si es ya que yo necesito la oración respondida, Dios se la va a responder porque el sacerdocio de Cristo es inmutable. Cristo no trabaja por horarios. Cristo siempre está ofreciendo su sacrificio, su oración delante del Padre, intercediendo por nosotros, enseña la Biblia. Siempre va a estar, es un sacerdocio que es inmutable. ¿Sabe también quién le va a ayudar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27, vamos allí, es una obra del Espíritu Santo. Romanos 8,
26, dice allí la Biblia. Confírmeme con un fuerte amén para cuando lo tenga. Para los que están dormidos, se despierten que ya vamos a ir al tiempo de receso, hermanos. Dirán, ¿hasta cuándo se va a callar? Ya casi 4 minutos, hermano, me queda. Dice allí la Biblia, Romanos 8:26, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una base para la oración, y esto es que debe ser en el Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos entender que hay un sacerdocio que es inmutable, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Debemos entender que el Espíritu Santo también intercede por nosotros con gemidos indecibles. También debemos confiar en las promesas de Dios, ¿sí? Dios nunca lo va a desamparar, Dios nunca le va a dejar, hermano. Dios cumple su palabra. Si usted cumple lo que Él dice en su palabra, Él va a cumplir su palabra, no va a fallar, hermano. Y también debemos tener en cuenta los atributos de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, Dios no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Si usted dice, hermano, es que no me han respondido, Dios no se equivoca. Los atributos de Dios hablan entonces de que la mejor posición en la cual este miserable puede estar es en Cristo. No le estoy diciendo a él, no, sino haga de cuenta que usted está puesto acá, ¿sí? Así sería más bonito. La mejor posición en la que él puede estar es cerca de la presencia de Dios. ¿A través de qué? De la oración, hermano. La oración en el nombre del Señor Jesucristo. La oración cuando él entiende que hay un sacerdocio que es inmutable. La oración cuando él entiende que el Espíritu Santo también le está ayudando. La oración cuando él entiende que Dios cumple sus promesas. Y la oración cuando él entiende que Dios es santo, justo, perfecto, agradable, bueno. Fíjese qué mejor posición para un creyente que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. No puede haber otra, hermano. Él, siendo sacerdote, puede entrar directamente a la presencia de ¿quién? De Dios, al lugar santísimo, hermano. Usted, hermana, puede entrar, antes ni eran contadas, hermano. ¿Sí? Usted puede entrar, hermana. Hermano, puede entrar también. Cualquier oración, cualquier cosa que tenga que solucionar con Dios directamente, puede hacerlo, hermano. Por lo tanto, usted debe entender, hermano, que nosotros somos sacerdotes, que Cristo es el gran sumo sacerdote y que el único que le puede ayudar en todo lo que usted emprenda, haga, decida, es Dios a través de su palabra. Por lo tanto, usted debe tener comunión con Él. Por lo tanto, usted debe entender que usted es un sacerdote, solo, si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Si usted no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, le invito para que hoy pueda poner su fe en el Señor Jesucristo y pueda pasar de allá a allá, hermano, con muchos que hemos experimentado las bendiciones de estar allá, hermano. Vamos a orar, póngase en pie, incline su rostro y cierre sus ojos. Vamos a orar y usted pídale allí al Señor que le ayude a entender esta gran verdad, ¿sí? Que usted entienda, hermano, que hoy es un sacerdote, el que va directamente a la presencia de Dios, no el que tiene que ir y llevar un sacrificio, sino que usted va directamente a Dios y le pone a Él todo lo que usted necesita, lo que usted decide, lo que usted hace. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por lo que hiciste, por lo que tu Hijo Cristo hizo en la cruz de Calvario, Señor. Lo que nos dio la vida eterna y lo que nos convirtió en sacerdotes, Señor. Permítenos, Señor, estar en tu presencia y si nos estamos desviando, Señor, que podamos ir a ti, Señor, y arreglar nuestros problemas contigo. Te pido por la salvación de aquellos que aún no han sido salvos, que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo, que les salves el día de hoy, Señor, que hagas algo, que nos permitas ver tu mano, seguir obrando en este día. Te damos gracias por tu palabra, bendice a cada hermano, Señor, y te encomendamos el resto de culto en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén.